Hola Marcela, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y Ya, muchas gracias por la invitación. ya te escuchamos. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por el tiempo, por el espacio. Mira, quiero arrancar, Marcela, con una cita que retumbó, o en lo personal me retumbó desde un inicio y pienso mucho en ello. Y es que lo señalabas así desde el inicio. Me pregunto, y lo leo textual, me pregunto en qué momento permití que esta historia me habitara. Marcela, ¿de qué forma te marcó San Fernando y cómo es que llega a convertirse en este libro que tenemos ahora? Bueno, San Fernando me marcó en 2011, en abril de 2011, cuando en la revista Proceso me mandaron a cubrir a Matamoros, en la morgue, los cuerpos que estaban recién exhumados en San Fernando. Llegué, vi la pila de cadáveres, bueno, envueltos en unos plásticos y decenas, cientos de familias recién llegadas de todo el país y también muchas de ellas de Tamaulipas haciendo filas para sacarse el ADN y para pedir información sobre esos cadáveres. Me tocó ver que al día siguiente los subieron a un tráiler, se los llevaron a la Ciudad de México y un ministerio público que se quejaba y que decía cómo es posible, o sea, que esto pasó y cómo es posible que el gobierno esté solo pensando en no espantar al turismo. Así lo dijo. Luego, 2 años después, recibí un archivo USB en el que estaban las, eh, pues las fotografías forenses de 120 de estos cadáveres, la forma en que habían sido maltratados, cómo habían sido asesinados, las explicaciones del gobierno que no cuadraban, de que habían sido los Zetas, que solo eran 3 autobuses, y que habían sido pasajeros de autobuses. Sabíamos que había policías municipales involucrados, pero pues viendo ese archivo, pues me doy cuenta que unos de estos decía ahí en los archivos que ya eran personas identificadas. Algunos de los cadáveres en el pantalón se les encontró la identificación y bueno, pues con esos datos, con otros reporteros, empecé un viaje hacia el Bajío buscando las familias de estas personas y ahí me di cuenta que la PGR no les había informado, que la PGR había incinerado cadáveres y que los volvió a ocultar, ¿no? Entonces, pues es un recorrido de 12 años en el que me he metido a San Fernando, en el que he viajado a El Salvador, a Honduras, a Guatemala, a Guanajuato, a Michoacán, a Querétaro, a Tamaulipas, en Estados Unidos, en todos lados preguntando por sobrevivientes, por testigos, por gente que supiera algo para ayudar a contar y a explicar esto de qué pasó, quiénes eran estas personas, quiénes las buscan, ¿no? Las luchas de sus madres por encontrarlos y cómo fue posible que una tragedia así ocurriera, que fueron muchas, muchas masacres, yo creo, muchas masacres que engloban también la de los 72 migrantes. Sin duda. Marcela, y en ese sentido hablas en el libro de esta política de impunidad y como lo señalabas, de ocultamiento. En todos estos años de ir y venir literal a Tamaulipas, pero también a las historias, ¿cómo describirías qué es lo que permite qué da esta permisividad pues a esta opacidad, a esta falta de transparencia y a esta forma en que las autoridades pues vuelven a desaparecer a las personas desaparecidas, ¿no? Pues aquí hay como 3 momentos. El momento en que no se previene. Hay carreteras peligrosas y sigue habiendo carreteras muy peligrosas en México, lugares por donde no se puede pasar, pues porque son tomas ya, son lugares ya, sitios tomados por la delincuencia, ¿no? Donde cualquier persona que pase es sospechosa de ser informante, de pertenecer a otro grupo, o no se quiere que pase por ahí porque se necesita controlar esas rutas. No hay unas alertas, ¿no? No hay alertas y sigue sin haber alertas. Lo vemos en Lagos de Moreno, lo vemos en tantos lugares, ¿no? O sea, sí, sí en estos lugares tomados, nadie advierte, ¿no? Y la otra es que a todo mundo y es lo que encontré en esta investigación, todo mundo dice que no le tocaba, ¿no? Se avisaba que a los terminales de autobuses llegaban los camiones con maletas, pero sin pasajeros, y se acumulaban esas maletas, y la imagen es terrible,
pero comunicaciones y transportes no hizo nada, las empresas de autobuses no dijeron nada, los periodistas estaban silenciados, la Policía Federal sabemos hoy pues que estaba coludida también con el crimen organizado, el gobierno del estado decía que no le tocaba, la federación culpó al del estado, el presidente municipal decía que no había denuncias, aunque no era cierto, la policía municipal también decía, bueno, que estaba obligada, el Ministerio Público decía que tenía mucho trabajo, migración que no les tocaba. Entonces, ¿a quién le toca, no? Entonces, esa es por una parte y por otra, ya la parte de la crisis forense, pues es cuando las fiscalías y las procuradurías trabajan con una intención política, pues esto pasa, ¿no? Cuando hay una intención política de ocultar cuerpos, sigue, o sea, desaparecen a las personas que afortunadamente fueron encontradas en fosas. Y digo afortunadamente porque muchas familias siguen buscando, aunque sus familiares están muertos y quizás nunca van a saber dónde están. Entonces, de por sí encuentran un cuerpo, pero no hay una intención de ver quiénes son y de regresarlos a sus hogares. Y esto lo vemos desde el sexenio de Calderón con Peña Nieto y el actual, ¿no? Entonces, Claro. de ahí parte este tema de la crisis forense. Tenemos servicios médicos forenses que trabajan políticamente, que también tienen esta orden o de ocultar o de inventar o de destruir. Y la cosa es que borrar de las escenas del crimen las huellas del delito, que muchas veces tienen que ver con funcionarios públicos, ¿no? Sí. Entonces, digo, y todo esto parece rollo, pero en la No, pues. historia la va contando, no es una voz, o sea, la van contando muchos protagonistas. Sí. Entrevisté a Eh, madres buscadoras, entrevisté al sacerdote, a alguien de la funeraria, al policía, al sí. presidente municipal. Es un relato coral donde hablan muchas personas, de la secundaria, a maestras, tal, todo mundo Claro. contando en esta trama, que es un relato, este es un relato corral, es narrativo, no es mi opinión, sino es más cronicado, Claro. que van llevando y contando cómo es desaparecer en México, qué pasa con las familias y qué pasa en estos sitios de exterminio, estas zonas silenciadas donde la gente vive en el desamparo, ¿no? Qué fuerte. Justo a ese punto iba Marcela, a estas zonas silenciadas, porque al parecer lo señalas y el silencio también se convierte en una acción colectiva. ¿Cómo percibes esta forma del silencio también de la población en la zona en esos años y cómo se ha ido modificando o no a través del tiempo actualmente a convertirse, no sé, pregunto, en la normalización quizá de esta violencia? ¿Cómo percibes esto? Pues mira, siempre pensé que en San Fernando no había periodistas, porque no teníamos información de la masacre de los 72, porque fue muy difícil como contactar con gente y cuando entré, 3 años después, más o menos, me di cuenta que estaba en el error, que claro que había periodistas y había bastantes, pero estaban silenciados, o sea, eso para mí fue el shock, o sea, sí había, y ahí hay también relatos de periodistas, ¿no? De lo que es ser periodista en una zona así, pero no nomás ellos estaban silenciados, o sea, todo el mundo me hablaba a escondidas, teníamos que vernos en lugares con la cortina abajo, que nadie me viera entrar, asustados, no sé, el panteonero estaba preocupado por mí, ¿no? De cómo iba a salir de ahí, que no me vieran. Todo mundo como con este tema de que vivían en una dictadura criminal, que contaron unas historias, pues que es lo primero, o sea, y es lo que me llamó la atención y lo que pienso mucho. En estos sitios donde se generan las noticias de tantos asesinatos, las masacres, las desapariciones, pues nos quedamos con la noticia que llamó la atención, pero no nos damos cuenta que la gente está sufriendo y está sufriendo mucho. O sea, ya Ujú. habían ocurrido varias masacres dentro de San Fernando y de eso no se sabía. Sabíamos Claro. de los pasajeros y de los 72, ¿no? Ujú. Entonces, esa fue una de mis primeras sorpresas y bueno, y también por eso decidí pues contar esta historia Claro. donde también consigo documentos y todo para ir contando estas capas de impunidad. Y también Ujú. sigo a las antropólogas del equipo argentino de antropología forense, Mimi Doretti,
a abogadas defensoras de víctimas, la gente de la Fundación para la Justicia y varias madres centroamericanas y algunas de ellas de Guanajuato, Claro. de Michoacán, de Querétaro, que intentan arrancar de esas fosas a sus familiares y devolverles la identidad, oponiéndose, o sea, contra el Estado, porque les parece que todo, hasta tener el expediente donde se relatan estas masacres, aunque son víctimas, hasta eso es castigado, ¿no? Por las autoridades e ilegalmente no se les comparte. Entonces, es terrible, ¿no? O sea, Sí. es estas historias, pues que humanizan, pero son tan muy, pues muy dolorosas. Ujú. Y lo que trato es hacer este viaje por estos mecanismos de la impunidad que hacen que estas historias se repitan, que tengamos esta crisis forense que tenemos hoy y esta crisis de Claro. desapariciones de personas. Claro. Finalmente, Marcela, rápidamente preguntarte, en ese sentido de lo que estás publicando y cómo lo presentas, también te enfrentaste, y lo señalas ahí, a un debate ético y que me parece muy interesante, sobre todo con toda tu experiencia, ¿no? ¿Cómo refieres, cómo consideras que se está, pues, actualmente haciendo una cobertura periodística de estos temas y cuál es la importancia de siempre, pues, por supuesto, regresar al centro y cuestionarnos como periodistas cómo estamos comunicando las desapariciones y las masacres de este tipo? Bueno, todo el libro es un debate ético, todo, cada línea, y eso nos toca a todos los periodistas que cubrimos estos temas, ¿no? Estos temas tan tremendos, tan, pues donde se puede ir la vida de alguien, donde te puedes poner tú en riesgo, donde puedes exponer una fuente. Entonces, cada cosa que se dice o no, que se oculta, o sea, en el libro van a encontrar que hay partes donde yo misma las testo, yo misma pongo, porque todavía no se pueden decir. Y también lo que yo digo, este es un libro que me gustaría que fuera una historia completa donde explique totalmente qué pasó, pero no se puede. Es un libro fragmentado, es un libro con voces, con diferentes aproximaciones, diferentes Claro. personajes relatando un mismo hecho, pero la impunidad no permite contar todo porque todavía no sabemos las piezas, porque sigue siendo casi un secreto de Estado lo que Sí. ocurrió en San Fernando, como lo que ocurrió en muchas otras partes, en muchas otras masacres o asesinatos múltiples, pues que se han vivido. Yo digo, el libro se llama San Fernando, pero le podemos quitar el título y puede Claro. extrapolarse y puede ponerse. Hay gente que me dice, lo leí y me acordé de Güemes, lo leí y me acordé de lo que viví Sin en duda. Zacatecas. Y bueno, sí, eso es lo que quiero, o sea, lo que quiero mostrar es estas capas, pues en las que se basan estos mecanismos de la impunidad y por qué siguen Claro. pasando estos hechos a través de estas historias, pues conmovedoras, duras, pero también esclarecedoras y esperanzadoras, pues para Sí. poder cambiar el futuro. Sin duda, Marcela, y al contrario, muchísimas gracias por tu trabajo, por este libro, San Fernando, Última Parada. Es un tema de largo aliento y también de largas conversaciones, y si nos lo permites, pues en otro momento nos mantenemos en comunicación. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio y gracias por permitirme presentar. Al Saludos. contrario, Marcela, muy buenas tardes.